Muy buenas a todos, aquí estamos en otro vídeo del sótano de las matemáticas. En este vídeo vamos a continuar con números complejos. Voy a continuar resolviendo este boletín de ejercicio de la carrera de ingeniería. En el anterior vídeo vimos cómo pasar de forma binómica a su forma polar, trigonométrica o exponencial. En este vídeo vamos a hacer el paso contrario. Como veréis es muy sencillo, simplemente hay que aplicar esa fórmula de ahí. Vamos con este primer apartado. Como vemos ahí tenemos un número en su forma polar. Es decir, tenemos aquí su módulo y aquí su ángulo tita. Los vamos a poner aquí. Su módulo es 2 por raíz de 3 y su ángulo tita es 3 pi cuartos. Vamos a aplicar la fórmula que tenemos arriba. Es decir, nuestro número a más b va a ser igual, para empezar, a la r, que es el módulo, pues 2 por raíz de 3 por el coseno de nuestro ángulo tita, que lo tenemos ahí arriba, 3 pi cuartos, más i por el seno de este ángulo tita que tenemos aquí, 3 pi cuartos. Si resolvemos esto, ya tendríamos nuestro número en forma binómica. Falta averiguar el coseno de 3 pi cuartos y el seno de 3 pi cuartos. Por si nos dejan calculadora en el examen, vamos a intentar averiguar este coseno y este seno viendo la gráfica. Pues bien, nosotros tenemos que averiguar el coseno y el seno de este ángulo de aquí, 3 cuartos de pi. Nosotros sabemos que pi está aquí y empezamos aquí en 0, con lo cual vamos a empezar dividiendo pi en 4 partes, que es nuestro denominador. Si lo dividimos en 4, tenemos aquí la primera, el eje y sería la segunda, esta sería la tercera y el eje x hasta llegar a pi sería la cuarta. Como tenemos que quedarnos con 3 cachos, empezamos desde el 0, así que el tercer cacho sería aquí. Ya tenemos localizado ese ángulo 3 pi cuartos. Ahora, para averiguar el coseno y el seno, vamos a tener que jugar con el primer cuadrante. Es decir, lo vamos a llevar a este primer cuadrante de aquí hasta tocar esta línea. Este primer cuadrante tenemos que es 45 grados, que 45 grados es pi cuartos. Pues bien, este ángulo 3 pi cuartos, ¿qué va a tener? Va a tener el mismo seno que nuestro ángulo pi cuartos y va a tener el coseno con el signo negativo. Es decir, si nosotros no sabemos el seno de pi cuarto y el coseno de pi cuarto, ya podemos deducir el seno y el coseno de este ángulo. Como el seno de pi cuartos coincide con el seno de 3 pi cuartos, si nosotros nos estudiamos simplemente los cosenos y los senos del primer cuadrante, decimos que el seno de pi cuarto ya sabemos que es raíz de 2 entre 2. Por lo cual ya tenemos esto que buscamos. Lo vamos a poner aquí, raíz de 2 entre 2. También tenemos, por otro lado, que el coseno de pi cuartos también es raíz de 2 entre 2. Como nosotros tenemos que el coseno de nuestro ángulo 3 pi cuartos, el cual tenemos aquí, es el mismo que pi cuartos, pero con el signo cambiado, pues ya podemos decir que el coseno de 3 pi cuartos es igual a menos raíz de 2 entre 2. Así que esto es menos raíz de 2 entre 2. Y ya podemos seguir con las cuentas. Tenemos entonces que esto es 2 por raíz de 3. Y ahora vamos a ver lo que hay dentro de los paréntesis. El coseno de 3 pi cuartos hemos visto que es menos raíz de 2 entre 2. Más i por el seno de 3 pi cuartos, que hemos visto que es raíz de 2 entre 2. Pues bien, ya solamente tenemos que multiplicar el 2 por raíz de 3 con lo de dentro. Si lo multiplicamos por este primer término, nos quedaría esto de aquí, menos raíz de 3 por raíz de 2. Y ahora si lo multiplicamos con el segundo término,
nos va a quedar más raíz de 3, raíz de 2 por i. Y aquí operando esto, pues vamos a tener menos raíz de 6 más raíz de 6 por i. Y ya tendríamos aquí nuestro número en forma binómica. Vamos por el siguiente ejercicio. Bien, aquí tenemos otro número complejo, esta vez en su forma exponencial. Los números exponenciales vienen dados de esta forma: su módulo por elevado a su ángulo θ por i. Con lo cual, mirando nuestro número de la izquierda, deducimos que nuestro módulo es 5 y nuestro θ va a ser lo que hay al lado de la i, es decir, 2π. Pues bien, vamos a poner en práctica de nuevo la formulita de arriba. A más bi es igual al módulo, que es 5, por el coseno de este ángulo que hemos visto, 2π, más i por el seno de 2π. Pues bien, vamos a calcularlo igual que antes, con la gráfica. Tenemos que calcular este ángulo de aquí, 2/3 de pi. Tenemos aquí pi y aquí 0. Tenemos que coger, para empezar, 3 cachos de pi, es decir, vamos a dividir pi en 3 cachos. Pi es 180 grados. 180 entre 3 son 60 grados. Así que vamos a coger cachos de 60 grados. Los 60 grados estarían por aquí. Ahora tenemos que coger otros 60 hasta llegar a nuestro eje y hay 30 y después cogemos otros 30. Y hasta llegar a pi pues habría otros 60 grados. Ya tenemos aquí cogidos nuestros 3 cachos. Ahora tenemos que coger 2 cachos, que es el número de nuestro numerador. Es decir, nos quedaríamos aquí. Este sería nuestro ángulo θ. Vamos a trasladarlo al primer cuadrante y a partir de ahí vamos a discutir su seno y su coseno. Si lo trasladamos a su primer cuadrante, lo tendríamos aquí. Y ya como conocemos el coseno y el seno de 60, pues vamos a ver cuánto daría. Nosotros tenemos que el seno de 60, es decir, de pi tercios, es raíz de 3 entre 2. Como el seno de este ángulo 60 coincide con el seno de nuestro ángulo, pues decimos que ese también es el seno de nuestro ángulo θ, es decir, de 2π. Ahora vamos con el coseno. El coseno de pi tercios, es decir, de 60, es igual a 1/2. Como vemos en la gráfica, este coseno es en valor absoluto el mismo de nuestro ángulo que buscamos, pero con el valor negativo. Es decir, de aquí sacamos que el coseno de 2π es igual a menos 1/2. Así que ya aquí podemos seguir construyendo esto. Lo ponemos aquí abajo para no perder los valores y tenemos 5 por coseno de 2π menos 1/2, más i por el seno de 2π, que tenemos que raíz de 3 entre 2. Y vamos a ver cuánto nos queda. Multiplicamos el 5 por los dos términos y nos quedaría menos 5/2 más 5/2 por raíz de 3 por i. Y ya tendríamos aquí nuestro número en forma binómica. Vamos con el siguiente. Bien, pues aquí vemos el número en forma exponencial. Como ya sabemos cuál es el módulo y ya sabemos cuál es el ángulo θ, vamos a ir directamente. Tenemos que a más bi es igual al módulo, que como vemos es 2, por el coseno del ángulo θ. El ángulo θ es el que va con la i. Entonces ya tenemos esto de aquí. Ahora sabemos cuál es el coseno de menos pi cuartos y el seno de menos pi cuartos. Pues bien, para empezar vamos a localizar este ángulo aquí. Nuestro ángulo menos pi cuartos, vamos a hacer 2pi menos pi cuartos. Así de sencillo. Esto nos va a dar 8pi menos 1, 7pi cuartos.
Así que ya tenemos este ángulo en forma positiva. Ahora vamos a ver cuál es este ángulo. Como antes hicimos, dividimos pi en 4 cachos. Tenemos esto y esto. Ya tendríamos aquí arriba 4 cachos, pero nos dicen que cojamos 7, con lo cual vamos a seguir haciendo cachos de la misma longitud. Ya tenemos 4 arriba, aquí tendríamos 5, aquí en el eje Y tendríamos 6 y aquí estaría el séptimo, es decir, estaríamos aquí. Este sería nuestro ángulo 7 pi cuartos. Pues bien, vamos a llevarlo hasta el primer cuadrante, como siempre, y vamos a ver qué seno y qué coseno tiene. El ángulo que hay arriba es pi cuartos. Ese ángulo, el seno de pi cuartos, ya vimos antes que era raíz de 2 entre 2. Ahora, este nuevo ángulo que tenemos coincide que tiene el seno negativo. Es decir, el seno de ese ángulo que hemos hecho ahí va a ser igual a menos raíz de 2 entre 2. Ahora, el coseno de pi cuartos es lo que se separa, es la longitud que se separa del eje Y. Como vemos, es la misma que nuestro ángulo pi cuartos, con lo cual los cosenos van a coincidir. El coseno de pi cuartos es también raíz de 2 entre 2 y esto es igual al coseno de nuestro ángulo 7 pi cuartos. Así que ya lo tenemos. Lo vamos a poner aquí. Esto sería 2 por coseno de menos pi cuartos, equivale al coseno de 7 pi cuartos, que es raíz de 2 entre 2. Más I por el seno de menos pi cuartos, coincide con el seno de 7 pi cuartos, que es menos raíz de 2 entre 2. A ver cuánto nos queda. Multiplicamos el 2 por raíz de 2 entre 2, nos da raíz de 2. Ahora multiplicamos el 2 por menos raíz de 2 entre 2, lo cual nos da menos raíz de 2. Y esto por I. Así que ya tenemos aquí nuestro número en forma binómica. Vamos con el siguiente. Tenemos aquí este número en forma exponencial. Pues vamos a ver cuánto sería. Ya tenemos que A más BI va a ser igual a su módulo, que como vemos es 2, por el coseno de nuestro ángulo tita. En este caso vemos que es menos 7 pi. Más I por el seno de menos 7 pi. Pues bien, ¿sabríamos ver cuánto es ese ángulo? Vamos a verlo. Tenemos que averiguar qué ángulo es este. Como vemos, este ángulo pasa de la vuelta. Una vuelta son 2pi o menos 2pi si vamos hacia atrás. Esto se pasa. Entonces, ¿cuál es la forma de ver su ángulo equivalente entre 0 y 2pi? Pues vamos a verlo. Si nosotros este menos 7 lo dividimos entre 2, ya que cada vuelta es de 2pi, esto nos da 3 por 2, 6, y esto nos da menos 1 como resto. Pues bien, este menos 7 equivale a menos 1, que es su resto, es decir, menos 7pi va a equivaler a menos 1 por pi, es decir, a menos pi. Con lo cual tenemos que averiguar el coseno y el seno de este nuevo ángulo. Es fácil ver que este ángulo es el mismo que pi. De todas maneras, podemos verlo de esta manera. Si a 2pi le restamos ese pi, esto nos queda pi. Con lo cual ya sabemos que nuestro ángulo es aquí. Este ángulo que tenemos aquí, ¿qué coseno y qué seno tiene? Pues este coseno es menos 1. ¿Y qué seno tiene? Es decir, ¿qué altura? Pues 0. Entonces ya podemos poner este A más BI de la siguiente manera. 2 por menos 1, que es menos 2. Y ahora esto aquí tenemos 0. 0 por 2 es 0. Con lo cual este sería nuestro número en forma binómica. Vamos ahora con el último apartado. Pues tenemos aquí el número elevado a 2 menos i. Si nos fijamos, esta no es la forma exponencial típica. En la forma exponencial,
arriba hay un número que es el ángulo θ multiplicando de nuestra y de los imaginarios. Si nos damos cuenta que esto es equivalente a e elevado a 2 por e elevado a menos i, aquí ya cambia la cosa. Aquí ya tendríamos que este sería nuestro módulo, lo vamos a poner aquí. Y ahora nuestro ángulo θ es el que va con la i latina en el exponente, que tenemos que es un menos 1. Pues bien, lo ponemos aquí en nuestra formulita. A más bi va a ser igual a nuestro módulo, que hemos visto que es e al cuadrado, por el coseno de menos 1, más i por el seno de menos 1. Tenemos que ver qué ángulo es menos 1 en radianes. Pues bien, nosotros hacemos primero el ángulo 1 en positivo. El ángulo 1, como el primer cuadrante es pi medio, es decir, 3,14 entre... Como el primer cuadrante es pi medios, como el primer cuadrante es pi medios, es decir, 3,14 entre 2. Eso es alrededor de 1,7 o por ahí. Con lo cual, si todo el cuadrante es 1,7, pongamos que el 1 está por aquí. Más o menos. Para averiguar cuál es nuestro menos 1, pues lo que tenemos que hacer bien, pues en este caso no podemos averiguar este ángulo a ojo. Es decir, este ángulo no coincide ni con 30. Lo primero que tenemos que hacer es pasar este ángulo al primer cuadrante. Si nosotros sabemos que el primer cuadrante llega hasta pi medios es 3,14 entre 2, que será 1,7 o así. Pues el 1, que es en positivo, estaría por aquí, más o menos. Con lo cual, aunque descubramos cuál es nuestro ángulo menos 1, que sería por aquí más o menos, es ir a la inversa. Al llevarlo al primer cuadrante, este ángulo de arriba no coincide ni con 30, ni con 60, ni con 45, con lo cual no lo podemos ver en nuestra tablita a la cual debemos memorizar. Esto ya obligatoriamente se tendría que hacer con calculadora. Pues usando la calculadora, aquí tenemos que esto es e cuadrado por 0,54 más i por menos 0,84. En este caso es inevitable usar la calculadora. Pues bien, tendríamos aquí 0,54 por e al cuadrado menos 0,84 por e al cuadrado por i. Y tendríamos aquí ya nuestro número en forma binómica. Bien, pues ya hemos acabado por hoy. En el próximo vídeo vamos a ver operaciones con números complejos. Vamos a ver multiplicaciones, sumas, divisiones y también vamos a ver potencias de números binómicos, potencias altas, es decir, potencias elevadas a 5, a 20, a cosas que no podamos calcular a mano porque nos llevaría muchísimo tiempo. Estaros atentos, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.